Pero eres 3 veces olímpico, pues ganaste premio al deporte también. Estoy con Daniel Corral. Que históricamente en México es uno de los logros. Entre más complicado sea la meta, mayor cantidad de obstáculos y dificultades te vas a enfrentar. O sea, ahí es donde de repente las personas se preguntan, o sea, ¿qué tanto juega las capacidades físicas de una persona? Sí juegan un porcentaje importante, obviamente, pero juega más la parte emocional y la parte psicológica. Y solo aquellas personas que tienen la capacidad de lidiar con tantas cosas en su cabeza son las personas que llegan al final. Creo que es finalmente el fin de trascender, hacer o ser algo mucho más grande que tú. O sea, esa satisfacción de decir, oye, indirectamente motivé a potencialmente los nuevos gimnastas. Al principio te van a tomar como loco, ¿no? Daniel Corral, ¿qué tal tus competencias? Bien, también. Pero ya después esa locura se vuelve admiración. Vale madre si la gente te entiende por qué vas a hacer algo. La única persona que necesita estar clara o que necesita saber por qué lo vas a hacer eres tú. Como deportista te preparas para absolutamente todo. Para ganar, para superar lesiones. Pero te das cuenta que nunca te preparas para el golpe de realidad que es retirarse. ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo y de regreso a su podcast Breakout. El día de hoy estamos grabando el episodio número 15. Tuvimos un pequeño break de Breakout. Ahí irónicamente. La verdad es que hemos dicho también ahí con la gente que nos escucha que como es un poco de hobby, de chamba, vamos y venimos un poquito con el podcast. Entonces estamos muy emocionados de estar de regreso. De hecho, mi brother, antes que nada presentarte, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Monterrey. Bien. También. Sufriendo con el calorón de aquí. Está duro, la humedad. O sea, no solamente calor, la humedad está pesadísima. Y aparte estás viviendo ahorita en Guadalajara, ¿no? En Guadalajara. Que en contraste está muy... Bueno, ahorita está súper caliente. También. Está haciendo mucho calor, pero el calor es como sofocante. Ya. Entonces es diferente, la sensación es distinta. Pega Pero el diferente. sufrimiento... Pero es igual. Sí, es igual. Oigan, pues Daniel y yo tenemos ya un par de años de conocernos. La verdad es que hemos trabajado, colaborado, hemos hecho un poco de todo. También estuve en tu boda, que también será un tema interesante platicar. Hubo un TikTok ahí que se hizo viral de Daniel. No lo he visto, ¿eh? que postproducción no lo va a poner aquí. Y aquí fue cuando me di cuenta que mi suegra ya quiere nietos. Pero brother, como te platicaba, la idea es, de hecho, aprovechamos hacer un catch-up literalmente ahorita un poco en el podcast. Seguiremos platicando todo un poco. Primero que nada, para el que no te conozca, me gustaría dar una pequeña intro, porque yo sé que hablar de primera persona a veces es difícil. Claro. Pero eres 3 veces olímpico, Sí. que históricamente en México es pues, uno de los logros. Ganaste premio al deporte también. También. Entonces, Correcto. partiendo de ahí un poco, güey, me gustaría que partiéramos de lleno a cómo ha cambiado estos últimos años de tu vida. También te casaste, ahorita platicaremos de eso. Estos últimos años de tu vida, de este proceso de atleta de élite, ahora ciudadano común y corriente, por llamarlo de alguna manera, güey. ¿Cómo te ha tratado? La neta, sí ha sido, o sea, en un lapso que te digo, de 2 años aprox, ha sido como un cambio súper drástico. O sea, imagínate, yo empecé la gimnasia a los 3 años. Sí. Me retiré a los 31. Y era que mi vida estaba dedicada al 100% a mis entrenamientos. Sí. Y entonces por eso te das cuenta de una cosa súper importante, ¿no? Como atleta, especialmente de alto rendimiento, que podemos decir que ese es su trabajo, ¿no? Ese es su chamba. Claro. Te preparas para absolutamente todo como atleta. Para ganar, para superar lesiones, para estar en total balance con todas las situaciones externas del gimnasio y poder tener tu mayor rendimiento. O sea, al final de cuentas, tu enfoque principal es que tu desempeño sea El más el óptimo óptimo, posible, exactamente, para poder lograr los objetivos que uno tiene. Pero cuando empiezas a ver ya que se está terminando esa etapa como deportista, te das cuenta que nunca te preparas, especialmente psicológicamente y emocionalmente, para el golpe de realidad que es retirarse y poder cerrar como un capítulo tan importante de tu vida. O sea, fueron 28 años que yo le dediqué a esto. Claro. Y pues, o sea, mi estilo de vida era súper diferente. O sea, en vez de el fin de semana yo salir con amigos, tirar la peda y todo lo demás, Sí. Era descanso. O sea, ¿por Sí. qué? Porque al día siguiente tenía que entrenar. Y si yo me desvelaba, entonces al día siguiente, pues yo tenía que entrenar. Y no es como que no puedes ir desvelado, o sea, no puedes ir ni crudo a un entrenamiento. O sea, no es como que vaya a hacer cualquier cosita. En realidad, todo lo que hacemos estás poniendo tu vida en riesgo. Entonces, cualquier momento que no esté en tus 6 sentidos a tope,
pues puedes sufrir un accidente. Y en ese pequeño accidente, tanto puede ser como un golpe así súper fuerte, aparatoso, o sea, caer de cabeza o algo, puede ser lo más sencillo que te puedas imaginar, solo por no estar atento a lo que estás haciendo. Pones el dedo mal en el cabello con arzones, unas paralelas, o la barra simplemente no la agarras en el aire y se te rompe una muñeca, un dedo o una dislocación. O sea... Estás a un mini error de... y todo el trabajo que tú le has dedicado por tantos años se acaba. Y no solamente, o sea, pues los Juegos Olímpicos es como que nuestro top, no es la meta que por la que todos los atletas peleamos, o sea, estamos luchando. Ese es nuestro objetivo, esa es la competencia más importante del planeta Tierra, lo podemos poner así. Es el mundial, básicamente. Exactamente. Y un errorcito, un descuido, te puede sacar de una preparación de 4 años. O sea, incluso, o sea, ha habido muchas competencias donde un día antes de competir en un entrenamiento, estás relajado, te confías a un mal aterrizaje, adiós. Y, güey, 4 años. Fíjate que, por ejemplo, hasta cuando lo hablé contigo, normalmente nosotros, y creo que en general la comunidad o la sociedad sí tiene como muy bien posicionado al atleta olímpico, ¿no? Porque sabe en una escala las dimensiones que conlleva o los sacrificios que conlleva. Pero, güey, hasta que me lo platicaste como más puntual, Sí. o sea, es muy lejano a lo que yo, por ejemplo, en primera persona tenía entendimiento a la cantidad de sacrificios y alcance que tenías. Platícanos un poquito en lo que era como esta rutina, ya hacia juegos, por ejemplo, Juegos Olímpicos. ¿Cómo era tu día a día, güey? ¿A qué hora empezaba? ¿Cómo terminaba? ¿Qué hacías? La gente sí tiene esa noción de lo que es ser un atleta olímpico. Sin embargo, sí hay mucho desconocimiento de cómo es realmente la vida del deportista. Sí. Digo, en este caso contigo porque lo he platicado, con Vic, incluso porque él vivió conmigo. Sí. Entonces, vio de cerca cómo era mi vida y todo lo que tenemos que entrenar, pero prácticamente, o sea, previo a Juegos Olímpicos, tu vida es tu entrenamiento, o sea, te dedicas al 100%. O sea, si el entrenamiento es al 1000%, la recuperación es al triple, es al 3000%. O sea, no es de que entreno durísimo, regreso a casa y tiro desmadre o salgo. No. O sea, regresas a casa y el tiempo que le dedicas al entrenamiento lo tienes que dedicar al doble o triple de descanso y recuperación. O sea, porque una cosa es el entrenamiento, otra cosa es el descanso, otra cosa es la terapia física, que eso es... O sea... Esencial. Eso Pan te de todos lleva los días. a que cada día el entrenamiento sea provechoso. O sea, Claro. porque puedes estar yendo a entrenar, pero son pasadas sin efectividad. Claro. Entonces, sí depende mucho qué tan bien te sientas cada día de entrenamiento, porque como es un deporte de perfección Sí. y es un deporte, o sea, estético al final de cuentas, o sea, porque hay un juez donde te va a calificar y todo tiene que estar perfecto, en ángulo, puntas, tu cuerpo debe ser, o sea, hay mucha técnica. Sí. Entonces, o sea, es día a día tratar de que la recuperación sea mucho más efectiva que el entrenamiento, incluso. Entonces, o sea, a esa intensidad a la que entrenamos, nosotros entrenábamos, digamos, a las 9 de la mañana y salíamos a la 1:30 de la tarde. Comíamos y regresábamos en la tarde, que será como 4:30, y terminábamos 7:30, 8. Terminar el entrenamiento de la tarde era ir a terapia, ya sea 40 minutos de masaje, de pura terapia manual. Ujú. Y a veces nos tocaba también tina de hielo, ¿no? Era Claro. tina de hielo, unos 7 minutos, hasta aquí. O sea, nos sumergíamos absolutamente todo. La tina pues está, o sea, helada, ¿no? Era Sí. literal puro hielo. Y después de ahí, pues, o sea, regresamos otra vez a todo lo que es el masaje. Si tenemos alguna lesión, pues ya de acuerdo a la lesión que teníamos, el diagnóstico que nos hacía en ese caso, ya sea el médico, el kinesiólogo o fisiatra, pues ya había pues todo el tratamiento. Entonces, a veces nos tardábamos 1 hora y media, 2 horas ahí en terapia y salíamos hasta las 10 de la noche. Llegamos ya a casa, prácticamente a sí, dormir. a cenar. O sea, y eso sin mencionar todavía que tenemos una nutrióloga o un nutriólogo. O sea, nuestro menú es súper específico. Yo tenía que comer alrededor al día de 3.500 a 4.000 calorías Bien. para que yo pudiera evolucionar. Si no, o sea, la cantidad de calorías que yo quemaba en un entrenamiento, o sea, ya tenía que yo tener reservas Sí. para yo poder recuperarme, ¿no? Y poder crear masa muscular o poder crear desarrollar esa potencia que estábamos buscando. Sí. Otro punto súper importante, la parte psicológica y emocional. O sea, yo tenía psicóloga ¿Se especial. acostumbra? Sí, ya, o sea, algo que me da mucho gusto es que ya en el deporte, únicamente Está en el muy normalizado. deporte, ya es algo súper normal. Yo, la neta, yo sí recomiendo que
hagas deporte, lo que sea, o sea, lo que te demanda el deporte es lo mismo que te demanda tu chamba. Claro. O sea, emocionalmente es súper demandante y todos lidiamos con problemas personales. O sea, todo el mundo dentro de cada cabeza hay monstruos, hay fantasmas, hay batallas internas que estamos peleando, que estamos luchando y todos necesitamos ayuda y apoyo. Sí. La única diferencia es que, pues, del deportista digamos, al profesionista, es de que, pues, a lo mejor depende de lo que estés haciendo tú, ¿no? Claro. Pero mi única diferencia como deportista es de que si yo no estoy bien, o sea, yo puedo tener un accidente muy fuerte. Sí. Pero digamos que ese riesgo lo podemos correr de una manera diferente. La persona que se dedica o tiene un cargo importante, si no está bien emocionalmente, comete un error y le cuesta a lo mejor millones de pesos o millones de dólares a la Claro. empresa. O a su trabajo. O a su trabajo, exactamente. Claro. O sea, corre riesgo. Sí. O sea, hay mucho riesgo. Entonces, Cada quien a su escala, ¿no? exacto. Entonces, al final de cuentas, yo sí considero que todo el mundo debemos de tener una persona que nos esté ayudando, una persona que se salga que tenga como que una visión panorámica, una visión distinta. ¿Por qué? Porque dentro de la rutina uno no alcanza a ver muchísimas cosas. Y una Sí. persona externa, o sea, tener una visión panorámica puede detectar muchísimas cosas cuando estás creando un mal hábito, cuando estás teniendo ciertas acciones o actitudes emocionales o actitudes a lo mejor que al final de cuentas pues te dañan, ¿no? Que son tóxicas. Incluso el diálogo interno es súper importante. Es lo más importante que hay y depende muchas veces de que puedas lograr algo o no lo puedas lograr. Fíjate que quería complementarte ahí, güey, algo que se me hace, que creo que también nosotros no tenemos mucha noción, que es el tema del desgaste físico también que conlleva todo esto, ¿no? Y finalmente, más la gimnasia, que es un deporte, por llamarlo solitario, por así, o sea, en gran escala, finalmente, comparado, por ejemplo, al fútbol o al fútbol americano o estos otros deportes que son más de equipo, güey, y finalmente ciertas lesiones las puedes como diluir un poco más, por llamarlo de alguna manera, o ser menos cargado. Pues aquí finalmente las lesiones y el desgaste que tú llevas te impacta directamente, güey. ¿Qué tan común es el hecho de ya cargar estas lesiones como parte ya del día a día, güey? O sea, nunca estás al 100% realmente, ¿verdad? Nunca estás al 100%. Qué cabrón, güey. Nunca estás sano. O sea, ahora sí que cuando dicen de que el deporte es salud, la neta es que sí es salud, pero ya cuando lo llevas a un nivel de alto rendimiento, Claro. Se vuelve un poquito contradictorio porque todo el tiempo estás lesionado, todo el tiempo te duele algo. Sí. Tengo una experiencia yo antes de clasificar a Juegos Olímpicos, 2 meses antes de la clasificación a Tokio. Tuvimos unos Juegos Panamericanos en Lima, en Perú. Y en el aparato de anillos, o sea, se desprendió la cápsula, ¿no? Tuve SLAP, creo que grado 2. Y eso, al final, es cirugía. Yeah. Entonces, o sea, no hay opción. O sea, no puedes parar. Tu objetivo lo tienes a nada, has trabajado tantos años, que una lesión se vuelve simplemente como algo normal, algo del día a día. Aprendes a acostumbrarte a cómo trabajar y sobrellevar el dolor y la lesión. Entonces tu cuerpo empieza a modificar absolutamente todo. O sea, tu cuerpo la neta, es maravilloso. Sí. O sea, siempre digo, ¿no? En conferencias o de repente cuando doy pláticas, la realidad es de que vives el día a día. La siguiente frase: los límites que vemos no son los límites del cuerpo, sino de la mente. De acuerdo. O sea, Es que tú estás tan convencido en el objetivo que al último, güey. exactamente. Y hay mucho, o sea, ahí es donde de repente las personas se preguntan, o sea, ¿qué tanto juega el talento físico, las capacidades físicas de una persona? Sí juegan un porcentaje importante, obviamente, porque necesitas capacidades físicas para poder hacer cosas extraordinarias, pero juega más la parte emocional y la parte psicológica. O sea, definitivamente. ¿Por qué? Porque tu deseo, tu motivación, que la motivación se acaba, o sea, tiene que ser mucho más grande que cualquier adversidad o cualquier obstáculo que se te va a presentar. Obviamente, entre más complicado sea la meta o entre más difícil o más alta te pongas la vara, pues mayor cantidad de obstáculos y dificultades te vas a enfrentar. Sí. Entonces, es totalmente psicológico, es totalmente emocional y solo aquellas personas que tienen la capacidad de lidiar con tantas cosas en su cabeza son las personas que llegan al final. Sí. Y hay una palabra que siempre cuando me preguntan si tienes una palabra, Daniel, que te describiera a ti, ¿cuál sería? Yo diría que determinación. Porque al final la determinación no tiene en absoluto nada que ver con el talento, con tus capacidades físicas ni emocionales. O sea, la determinación es punto y aparte. Es simplemente
qué tanto realmente quieres algo para hacer lo que sea para lograrlo. Punto. Hasta final. como una decisión, ¿no? Finalmente, güey. Exactamente, es una decisión. O sea, no puedes crear algo a medias, no Claro. puedes crear algo poquito, porque en la primera adversidad o en el primer choque fuerte que la vida te pueda mandar, paras. Dices, no, ok, eso no es para mí. Pero cuando realmente quieres algo, la vida te puede estar mandando un buen de golpes o muchas curvas y puedes estar chocando con pared a cada ratito, pero cuando estás convencido de que eso es realmente lo que tú quieres, encuentras la manera como ya sea atravesarla, brincarla o encontrar otro camino. Sí. Y la parte, o sea, de lesiones, o sea, yo me retiré cuando tenía 31 años, después de los Juegos Olímpicos, fue mi última competencia, ahí me quería retirar. Sí. Después de ese día, supe por primera vez cómo era vivir sin dolor, cómo era despertarme, quitarme una playera, ponerme los tenis sin absolutamente ningún dolor. O sea, la última etapa de mi carrera deportiva fue súper dolorosa precisamente porque, o sea, ya tenía 29, 30, 31 años. Claro. O sea, mi recuperación ya no era como cuando Claro. tenía 20 años, Sí. que con una dormida de 7 a 8 horas en la noche, ya al día siguiente estaba fresh. Nuevo, sí. Sí, listo para seguir con los entrenamientos y darle durísimo. Entonces, ya ahorita, a partir de los 27 años, empecé a notar que ya no era suficiente solamente dormir 8 horas. O sea, Sí. ya no me alcanzaba. O sea, al día siguiente terminaba, pues, ahora súper, Madreado, sí, claro, sí, güey. literal, madreadísimo. Y todos los días era hielo. Si no me ponía hielo, al día siguiente, o sea, No había manera de no que- había manera. O sea, ¿por qué? Porque mi proceso inflamatorio ya era mucho más lento que se quitara, ¿no? Naturalmente. Sí. Entonces también vivía de muchas pastillas para el dolor y muchas pastillas antiinflamatorias. Ya. Porque ya mi cuerpo por sí solo ya no era suficiente. O sea, ya necesitaba una ayudadita. Sí. Y aparte los impactos que sufrimos, o sea, en realidad son microfracturas lo que nosotros creamos en nuestras muñecas, hombros, tobillos, rodillas. ¿Para qué? Para que podamos tener ese rango de movimiento que no es natural. O sea, Claro. lo que hacemos no es natural. O sea, dentro del... O sea, si nos Partiendo ponemos... de ahí, sí. Exactamente. Si nos ponemos a estudiar la anatomía del cuerpo humano, los movimientos que hacemos no son movimientos que ceden naturalmente. Se tiene que romper fibras, se tiene que hacer microfracturas para poder alcanzar esos rangos de movimiento que hacemos. Y aparte, pues no son rangos de movimiento lentos. Son Claro. rangos de movimiento que Muy hacemos explosivos, o sea, a tope. Cargando nuestro peso y aparte, o sea, cayendo desde una barra fija que está o sea, en una salida sales, o sea, por encima de 2 metros Sí. en el aire. Entonces, a caer a un colchón, o sea, si te fijas, está duro. Está... De hecho, entre más como lo desprendes y desglosas, más complejo se vuelve, güey. Sí, el deporte es ciencia, 100%. O sea, no es como que vas y a ver qué puedo aprender y todos los días le voy a dar a la misma intensidad hasta morir. La neta, estamos tratando con el cuerpo humano, no con una máquina. Sí. Y toda planeación tiene mucho fundamento científico detrás de... ¿Por qué? Porque todo es lo más complicado. Digamos que nuestro tope o nuestro objetivo principal son Juegos Olímpicos. Ujú. Juegos Olímpicos por lo general se hacen cada 4 años y se hacen en julio y agosto. Ok. Nosotros tenemos que hacer un cálculo de cargas de trabajo para que exactamente en el rango de competencia, o sea, en el rango de los días que vamos a competir, lleguemos al 100%, pero con algo que le llamamos el plus. Ujú. Ese plus te da un pequeño rendimiento como extra, ¿no? De tu 100%. Y solamente te dura aproximadamente, ¿qué serán? Como de 7 a 15 días. Ya. Entonces, si tú haces tu entrenamiento y tus cargas de trabajo, porque dentro de la semana tenemos días donde sí le metemos a full, tenemos otros días de carga media y otros días de carga totalmente baja, ¿no? Que es ya como de recuperación. Ya. Entonces, si nosotros, en este caso, junto con nuestro entrenador y nuestro equipo multidisciplinario, hacemos un mal cálculo de las cargas de trabajo, el plus puede llegar poquito antes de la fecha de competencia. Ya. Y todo lo que va arriba Tiene que bajarse. tiene que bajar. Entonces, si tú llegas poquito antes a tu plus, un día, no sé, digamos que unas cuantas semanas antes, llegas a la competencia importante, pero ya en tu rendimiento cuando va de bajada. Ya. Entonces, todo es científico. O sea, no nomás es ir a entrenar y darle hasta morir. O sea, todo, o sea, al final de cuentas lidiamos con el cuerpo humano Sí. y también lidiamos con el hecho de que tenemos que adaptarlo constantemente porque el día que me toca a mí carga dura o hacer rutinas
o no sé, una carga de trabajo donde es hasta morir, a lo mejor psicológicamente o emocionalmente amanecí mal. Sí. Amanecí de malas o no amanecí con esa capacidad para soportar el dolor, esa capacidad para querer ir un poquito más allá. O sea, todo eso se debe modificar y se debe calcular porque si te falta en este entrenamiento cumplir con ciertas tareas, o sea, todo eso se va... Sí, que te cambia todo, Sí, todo para sí, adelante. entonces tienes que ir modificando, tienes que ir adaptando. No falta que te despiertes y te dé gripa, no falta que te despiertes una infección al estómago, fiebre. Cuando tienes fiebre no hay nada que hacer, tienes que parar completamente. Y son 3 días que no puedes hacer absolutamente nada y cuando regresas no regresas al 100. Regresas débil, regresas así, Sí. todo es o sea, desentonado. Sí, te impacta prácticamente ya en todo el entrenamiento, tal Sí. cual. Oye, güey, algo que siempre quiero como preguntarte o que nos platicaras. Digo, lo hemos hablado indirectamente y también cuando te conocí como indagué un poquito más, pero estoy seguro, porque a mí me pasaba y muchos de mis círculos cercanos, que tenemos cierta noción de cómo funciona la gimnasia, güey. Y Ok. qué mejor persona para explicarlo. De entrada te voy a decir cómo lo tenía de perspectiva yo, que creo que es como muchos lo tenemos, ¿no? Yo creo que todo el mundo conoce Juegos Olímpicos y Sí. tiene muy bien posicionado el que la gimnasia, si no me equivoco, es de las disciplinas más antiguas, si no es que las primeras en la Sí. historia de los Juegos Olímpicos. Lo que yo no sabía es que hay gimnastas que se deciden o pueden especializar en ciertos aparatos. Correcto. Y hay algo que existe, el all-around, que También. es como el concepto de ser un poquito más diversificado, ¿no? Finalmente en los Sí. aparatos. ¿Cómo funciona? ¿Cuántos aparatos son? ¿Cómo tomas esta decisión? ¿Qué influye, güey, en eso? Ahí te va. En mujeres son 4 aparatos y en hombres son 6 aparatos. Ok. En hombres es manos libres, que es como el piso, ¿no? Que vaya, es donde hacemos, es como el cuadrado, vaya, Sí. donde hacemos las acrobacias. Tenemos el caballo con arzones, Ujú. tenemos los anillos, que todo el mundo los conoce, Sí. donde se hace el Cristo. Salto de caballo, donde corres, rebotes un botador y haces la dificultad. Barras paralelas, literal son 2 barras. Y barra fija, la que es una barra nomás y la alta. Entonces, hay diferentes formas de clasificar. Una es clasificar individual y otra es por equipo. Ok. Por equipo, o sea, tienes que quedar en el campeonato del mundo dentro de los 10 mejores equipos. Es que ya tengo tiempo que no... ¿Van cambiando? Sí, bueno, no van cambiando, pero me parece que son dentro de los... Son 10 o 12. Creo que son Ya. los 12. Los 12 mejores equipos de todo el mundo. La verdad es que no tengo mucho conocimiento de esa clasificación porque toda mi clasificación durante toda mi individual. carrera fue individual. Ya. Y ya como individual hay 2 formas de clasificar. Una es por la especialidad, donde de los 6 aparatos tú te especializas literal en un aparato o en 2 aparatos. Por lo general solamente es uno. Ujú. Y tú eres top 3 del mundo. Hay un circuito como un Grand Prix de Copas del Mundo, donde estás compitiendo en todas las copas y tu ranking debe ser 1, 2 o 3. Ya. Entonces, literal, en las copas importantes, pues debe de estar siempre medallando, ¿no? Que Sí. eso, la neta, está muy cabrón porque, pues, o sea... Mantenerte siempre al... Exactamente. Y la otra manera como especialista es en el campeonato del mundo, es de acuerdo a cómo están las posiciones, ya sea finalista o ya sea medallista mundial. Ya. Es tu única forma de clasificar. Y ahora, la otra como individual es por el all-around, que es lo que mencionabas. Que el all-around es la sumatoria de la clasificación de los 6 aparatos. Ya. Y ahí debes de estar en cierto top, ¿no? Del mundo para poder clasificar. Ya. Entonces, la neta, gimnasia sí es complicado, ¿no? Sí es complicado clasificar por cualquier vía que tú quieras. No es nada fácil porque si quieres irte por la vía de como especialista, pues debe de ser en ese aparato 1, 2 o 3 de todo el mundo, ¿no? Sí. Y es dedicarte a eso y depende mucho, por ejemplo, de tus características físicas. O sea, hay gente, por ejemplo, los especialistas de anillos, pues son gente de corta estatura, con brazos muy, muy pequeños. ¿Por qué? Porque su centro de gravedad, pues es mucho más, Bajo. es mucho más fácil que ellos puedan hacer ejercicios de fuerza Claro. que la gente que es alta o la gente que tiene extremidades muy largas. Sí, claro. Entonces ahí pues la gente pues ve. Dije, ¿sabes qué? Pues no voy a estar desperdiciando mi tiempo tratando de hacer all around cuando el Tengo all la around... morfología a lo mejor para Exactamente. especializarme en este. Sí. Y digamos que el atleta all around es más, o sea, es un poco más delgado, es ligero
Y tiene fuerza natural, o sea, no son atletas exageradamente musculosos. ¿Por qué? Claro. Porque tienen que tener mucha agilidad, mucha flexibilidad para poder hacer los 6 aparatos. O sea, un anillista que tiene una espaldota y unos hombros, o sea, enormes y unos brazotes. O sea, imposible que lo pueda subir unos arzones. Ya. ¿Por qué? Porque el arzón tiene cierta medida donde, pues, ni siquiera se pueden tocar los brazos atrás, ¿no? Ya. Como hace este contraste, ¿no? Finalmente Exactamente. un ejercicio contra el otro. Sí. Entonces, el all-around sí debe ser, por lo general, son personas que naturalmente son súper talentosos, tienen demasiada agilidad para cualquier cosa, son flexibles, tienen muchísima ubicación en el aire y aparte pues tienen esa facilidad para desarrollar mucha fuerza y mucha potencia sin que se vean. O sea, hay gente de repente que, por ejemplo, tú ves a un gimnasta de repente en playera normal. Y, o sea, no dices, esa persona, o sea, qué mamá está. Sí. Dices, ok, es atlético, pero ya cuando los ves hacer cosas que suben en anillos y se pueden cargar, o sea, dices, a la madre, ok, sí está. Sí, la fuerza corporal que tienen Sí. es cañona. Sí. Fíjate, ahorita voy a ver si me acuerdo del nombre exacto, güey, pero vi un video de un gimnasta olímpico español. Ahorita me acuerdo el nombre. Estaba con Jordi en la sexta. Estoy seguro si lo buscan así como gimnasta olímpico español con Jordi en la sexta. Es más grande que tú. O sea, ya se vería en sus 50s más o menos. Ok. Este- Yo creo que debe ser, bueno, hay un gimnasta español muy famoso, yo creo que Gervasio de Fer debe ser. Algo así, sí. Yo creo que sí. Sí, yo creo que Los es más Gervasio. famosos, él Sí. ha sido 3 veces olímpico, 3 veces medallista Sí. olímpico, entonces seguramente es Y él. se había especializado, ¿no? Según yo, en su último ciclo olímpico se Sí. especializó ya nada más en... No me acuerdo si fue... Piso y salto de caballo. Sí, Sí. justo ese. Güey, Sí. me aventé un pedazo en la entrevista. Me quedé muy clavado con... Digo que creo que todos tenemos cierta noción de la mentalidad que va a tener un deportista de élite, ¿no? Finalmente. Sí. Pero, güey, y quiero separar un par de cosas contigo, a ver cómo lo ves tú. Se le vio una obsesión, brother, con competir y ganar, ¿sabes? Sí. Al grado que dentro de la entrevista le dicen, él contesta que cuando él ya no se sintió preparado para ser primero, él ya no quiso competir. Porque Ujú. si yo no puedo competir para ser primero, ¿qué caso tiene competir? Sí. Y le dice Jordi de que, güey, pero todavía estabas muy competitivo para segundo, tercero. Y dice, no, güey, si no voy a ser primero, no tiene caso competir. Y llega o sea, como a ese grado de obsesión y generó mucho como esta como doble opinión, güey, de gente que estaba muy a favor y gente que decía, eres muy duro contigo. Pero creo que finalmente, digo, cada quien lleva su camino. Esa misma mentalidad lo que te ayuda es que en el día a día puedas dar ese un poco extra, ¿verdad? Digo, porque nosotros estamos viendo una entrevista que es la punta del iceberg de un atleta olímpico de Sí. 2 minutos, que seguramente llevó un ciclo, no sé, de 20, 25, 30 años, güey, que esa mentalidad a lo mejor fue lo que lo forjó a poder siquiera llegar ahí, güey. ¿Tú cómo separas el hecho de pasión y obsesión dentro de lo que haces, güey? Yo creo que no lo separo. Porque la perfección o esa parte que tú dices de obsesión es tu pasión. Ya. O sea... Es lo que buscas, ¿no? Sí. Qué Sí. cabrón. O sea, yo me atrevería a decir que estoy más obsesionado o que me apasiona más el hecho de retarme y superar algo y lograrlo Que per se... que el mismo hecho de hacer gimnasia. Ya. O sea, la gimnasia sin esa parte obsesiva y apasionada de lograr retarte, superar algo, ganar, o sea, no tendría como valor para mí. O sea, el gimnasio es como un medio, básicamente, ¿no? O sea, Sí, haz de cuenta que tú solamente seleccionas dónde vas a aplicar esa obsesión. sí. O sea, de que, órale, gimnasia. Que de hecho para mí fue el punto definitivo por lo cual yo decidí hacer gimnasia. Y que, bueno, más bien quedarme ahí, porque en realidad yo no decidí, mi mamá me metió. Sí, digo, tenías 3 años, Sí, güey. tenía 3 Sí, años. No tomabas muchas decisiones. en No ese tenía entonces. capacidad para tomar Sí. decisiones. Pero la decisión de yo quedarme ahí en gimnasia fue precisamente que yo le pregunté a un coach en aquel momento y le dije, oye, ¿cuál es la historia de la gimnasia mexicana? O sea, ¿qué han logrado gimnastas mexicanos antes que yo? Hablando ya de medallas y todo eso, ¿no? Y reconocimientos, premios. Sí. Su respuesta fue, la neta, Daniel, o sea, pues no. Nada. Entonces tienes un camino completamente libre para que tú puedas ser el primero en muchas cosas. Y eso fue lo que me clavó a mí. O sea, en vez de pensar de que, o sea, la madre, o sea, si nadie lo ha hecho, ¿por qué si yo nadie lo lo ha haría? hecho, o sea, ¿por qué yo pienso que sí lo voy a poder hacer? Sí. O sea, al contrario, para mí fue de que aquí estoy. Este es el reto que yo quiero y elijo para mi vida.
para yo poder hacer un legado, poder hacer que en ese momento pensaba que mi nombre sea inmortal, Claro. que quedara para siempre. Y obviamente van a venir generaciones más, o sea, que van a superar todo lo que yo he hecho. De eso se trata, ¿no? Claro. Pero si tú te pones a pensar, y me atrevo a decir que es lo que me da mucho gusto, que a partir de los logros que yo tuve a nivel mundial, Sí. en este caso, llámese Juegos Olímpicos, la Medalla del Mundo, Premio Nacional de Deporte, a partir de ahí empezaron a tener otros logros, otros gimnastas de México. Claro. O sea, mis logros fueron como que los primeros Un que abrieron incentivo. esa brecha, ¿sabes? Sí. Y aquí me pone mucho a pensar el hecho de que hasta que no lo ves que alguien lo logra, empiezas a creer que es posible. Sí, que, güey, no sé si lo has pensado, yo creo que sí, más por el tema concepto del legado. Creo que es finalmente el fin de trascender, ¿no? De que tú lo dijiste ahorita, a lo mejor de mi nombre que la historia, pero eso era con una filosofía de finalmente hacer o ser algo mucho más grande que tú, ¿no? Porque Sí. creo que el hecho de abrir este camino, tú lo dijiste, a lo mejor originalmente fue principalmente por el reto, pero ya ver como todos estos derivados que contrae el hecho de abrir ese primer camino, dices, güey, o sea, esa satisfacción de decir, oye, indirectamente motivé a potencialmente los Sí. nuevos gimnastas, que eso me queda claro que te platicaremos también de la Copa, pero el hecho como de poder demostrar que es viable o es factible, porque eso lo hace igual de retador, pero al igual, o sea, igual de complicado, güey. Pues México, Sí. ¿cuántos años lleva estando en gimnasia? O sea, en Juegos Olímpicos, ¿sabes? O sea, Sí. y que hasta tus primeros ciclos, güey, hubiera sido palpable ver un alcance de tal, creo que, no sé si lo dimensionaste honestamente. No. ¿A qué y edad fue esto, güey? O sea, ¿a qué edad tomas esta decisión tajante de decir, aquí me voy a Yo quedar? creo que entre 14, 15 años más Ya. o menos. O No sea, dimensiona realmente como este impacto. no, y todavía si me preguntas, la verdad es que no, Claro. no lo veo. No alcanzo a ver realmente como que el impacto, ¿no? Pues para mí fue simplemente como, pues hacer lo que me gusta. Encontré como que esa pasión a la Slash, obsesión de querer ganar, de querer ser un deportista histórico en el mundo de la gimnasia mexicana. Superarme también, el hecho de decir, no había caminos, en realidad no había un camino para llegar a A Juegos seguir. Olímpicos, no había un camino para poder ser medallista mundial, no había un camino para que un gimnasta de México ganara el Premio Nacional de Deporte, o sea, no había un camino para lograr muchas cosas. Y yo, o sea, a madrazo, o sea, encontré la fórmula, encontré la forma y lo logré. Entonces, esa satisfacción también para mí significa muchísimo, ¿no? Y a veces en ese camino te das cuenta que sí, obviamente sí, en su momento es importante el logro, el reconocimiento, la medalla. Claro. Pero ahora ya que lo veo de una perspectiva muy diferente, o sea, ya un poquito más como de fuera, es más bien como, o sea, te aferraste a algo, Daniel, luchaste por esto, no te rendiste sin importar cuántas veces te caíste, Sí. fracasaste e incluso, o sea, múltiples veces yo ya estaba a punto de tirar la toalla, de decir Sí, esto no me es para mí imagino. y muchas veces dejé de creer en mí. Y hubo acontecimientos que me empezaron a hacerme sentir como una persona insegura incluso, ¿no? Sí. En lo que yo hacía, en lo que yo era maestro, pues. Entonces, a pesar de eso, se logró. Entonces, muchas veces, o sea, te das cuenta y dices que lo importante realmente no logras entender cuando dicen, es que lo importante no es cuando llegas al punto o a la cima. Sí, Lo la meta. importante es como que todo el proceso que tuviste que pasar y todo lo que aprendiste, todo lo que creciste, todo lo que descubriste para poder llegar ahí. Sí. La verdad es que sí. Digo, uno como, digamos, como atleta, pues te das cuenta de todo lo que, o sea, cuando ves medallas, sí, digamos que sí tienes en mente la imagen de cuando estás en el podio en el himno nacional, pero tienes más claro las imágenes fuertes que viste para llegar ahí. Sí. O sea, te marca más las veces que lloré, las veces que me rompí, o sea, emocionalmente, las veces que ya quería retirarme de la gimnasia, las veces que dejé de creer en mí. Y de hecho hay una carta súper interesante que hace mucho tiempo subí en mi Instagram. Ujú. Y digamos, siempre agradecemos a las demás personas, ¿no? Pero esa carta fue exclusivamente agradeciéndome a mí. ¿Por qué? Porque al final la única persona que siempre sigue contigo, pues eres tú mismo. Claro. Después de todos los golpes, después de todas las experiencias que tuviste, fracasos, triunfos,
muchas cosas, la única persona que siempre está contigo y nunca te dejó abajo, pues es uno mismo. Sí. Entonces, para esa carta mientras estaba escribiendo, o sea, me llegó un buen de sentimiento porque mientras escribía cada palabra recordaba muchas experiencias muy fuertes que viví cuando estaba chiquito, ¿no? Desde chiquitito. Y pues no sé, o sea, todo ese camino para mí es súper valioso. O sea, sí recuerdo con mucho cariño los momentos de triunfo, pero creo que valoro mucho más el hecho de que a pesar de todos los momentos súper complicados, o sea, lo pude lograr. Esa sensación es como te pega directamente a tu, sí, o sea, satisfacción, pero te pega directamente a tu autoestima también, a decir de que Danieleta, o sea, si tú te propones algo, lo puedes lograr. Sí. Entonces, someterte a ese tipo de experiencias que son súper difíciles, de mucha presión, de miedo también, de inseguridad, te da muchísima fuerza. O sea, en esos momentos donde te sientes totalmente confundido y perdido, es justo en esos momentos donde todo se aclara en tu vida. Sí. Y es que quería preguntarte, güey, porque creo que todos nos podemos relacionar o identificar con el tema de tener problemas dentro de nuestro proceso, nuestra vida. Tú lo dijiste ahorita, ¿no? Y yo soy muy consciente de que cada quien en nuestro mundo, en nuestra escala, tiene sus propios problemas y esos problemas son igual de importantes que los que tenemos nosotros, ¿no? Cada quien le da esas prioridades. Y finalmente creo que lo que nos va marcando es cómo actuamos hacia esas adversidades, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es como esta cualidad o condición, güey, que hacía que Daniel se siguiera parando al día siguiente, independientemente que dijera, güey, ya no quiero seguir con esto, güey? ¿Cuál será? Pues yo lo creo que mencionaba, ¿no? La determinación de querer lograr algo. Ya. O sea, y creo que para mí esa palabra se vio mucho más reflejada en mi última clasificación a juegos. Sí. O sea, neta, la clasificación más difícil a Juegos Olímpicos es la última. Porque al principio, o sea, tienes la idea y tienes la mentalidad de que es por medallas, es por premios, es por reconocimiento, es porque tu nombre sea algo, ¿no? Ante la sociedad. O sea, eso es totalmente claro, ¿no? Y muchas veces lo haces por ese tipo de impulsos. Sí. Pero la última clasificación para mí fue literal por una necesidad interna. Yeah. O sea, una necesidad de sanación, de enfrentar aquellos fantasmas o quitarme todas esas espinas o aliviar todas esas cicatrices que me dejó la gimnasia en el camino y poder sanar, vaya, o sea, poder cerrar un ciclo tan importante para mí, para darme la oportunidad de poder seguir viviendo, ¿no? Y generar nuevos proyectos en mi vida. Sí. ¿Por qué? Porque si no logras cerrar un ciclo, te come, o sea, te come y no te deja vivir, o sea, no te deja poder hacer más cosas porque siempre te está jalando, te está regresando hasta el mismo lugar. Entonces, yo terminé los Juegos Olímpicos de Río del 2016 y la realidad es de que venía con una racha súper buena, ¿no? De 3 años ganando absolutamente pues todo lo que yo quería ganar. Sí. Había ganado 2 veces Juegos Panamericanos, había quedado quinto olímpico en Juegos Olímpicos en Londres 2012. Al año siguiente gané medalla en Universidad Mundial, que también fue la primera en la historia de la gimnasia. Y luego, meses después, gané el Campeonato del Mundo, que también fue la primera en la gimnasia de la historia mexicana. Y luego, ese mismo año, bueno, al año que viene, gané el Premio Nacional de Deporte, también otro. O sea, estaba así, neta, o sea, palomeando un buen de cosas históricas como gimnasta en el deporte mexicano, que dije, la única que me hace falta es una medalla olímpica. Voy a Río, gano mi medalla y me retiro. O sea, ¿por qué? Porque ya empezaba a tener este desgaste psicológico. Sí. Y ese desgaste psicológico lo empecé a notar porque desde que yo tenía ¿qué serán? Como 12 años, ya me catalogaban como un súper talento. Ya. Entonces, Toda esta presión alrededor. pusieron, o sea, a un niño de 10, 12 años una presión enorme. Sí. Entonces, sí mataron mucho del gusto que yo tenía por la gimnasia, por simplemente la actividad, y la estuve cargando por muchos años. Sí. Entonces, también, digamos que al principio no fui la persona más querida porque fui la persona soñadora. Claro. Y me tocó mucho el hecho de que yo decía que pues yo quiero ser gimnasta olímpico y quiero ser medallista mundial y todo eso. O sea, los de ahí me decían como que, güey,
Sí, eso no O sea, existe. ubícate, güey. O sea, no mames. Sí, nadie lo ha hecho, Sí, ¿sabes? entonces, al principio como que mi llegada no fue a lo mejor como que la más, o sea, Sí, sutil, natural, ¿no? claro. Sí, no fue tan smooth como Sí. mi llegada, pues. Entonces, yo ya me notaba muy cansado y decía como last push, o sea, último empujón, vamos a darle. Y me fui a vivir un año antes de Juegos Olímpicos, como en el 2015, me fui a vivir a Inglaterra, a entrenar para allá y prepararme y llegar a un nivel que no conocía yo, aprender una forma nueva de entrenar y poder lograr mi medalla olímpica y... Y listo. Gracias. Muchas gracias, Jimena, por su medalla. Sí. Yo Ya, me voy, sí. exacto. Y bueno, pues la vida te da no lo que quieres, sino lo que necesitas, ¿no? Sí. Me empecé a sentir muy bien. Empecé a tener un nivel que jamás había tenido. O sea, tenía 25, 26 años. O sea, estaba en una edad óptima, o sea, para ir a full. Sí. Y de hecho llegué a un nivel donde yo mismo me sorprendía, ¿no? O sea, ya llegaba yo al gimnasio, nomás calentaba poquito, sin subirme al aparato, yo podía levantar la mano y hacer las rutinas que tú quisieras, ¿no? En cualquier aparato, me aventaba la round y todo eso sin necesidad. Hubo veces que nos aventamos la round en la mañana, regresamos en la tarde al gimnasio, otro la round nos aventamos. O sea, estaba en un nivel muy, muy cabrón. Sí. Que me da mucho gusto haber conocido esa versión, exactamente. Sí, claro, y 2 meses antes empecé a tener problemas de la espalda. Como que siempre padecí un poquito como de la caída de la espalda. Y en esa vez, pues me fui yo solo, literal. O sea, creo que ahí fue el error. O sea, no me fui con un equipo de trabajo que estuviera siempre conmigo. La parte física en cuanto a atención de terapia, pues se descuidó totalmente. Entonces, la carga de trabajo en los entrenamientos allá eran súper fuertes. Ya. Pues fue una carga que yo creo que físicamente no pude soportar yo solo. Más aparte, súmale la presión emocional de que vienen Juegos Olímpicos, pues, o sea, es una carga pesadísima para tu cuerpo. Claro. Entonces, incluso, o sea, está demostrado que tensión, o sea, la carga emocional se puede traducir a lesiones, Claro, o sea, musculares. lesiones físicas. Sí. Entonces, Aparte te fuiste a vivir solo, ¿verdad? aparte me O fui sea, a vivir solo. Cabe mencionar a Sí, otro a otro continente, país güey. que O sea, fue muy difícil porque es Sí. una cultura bien diferente, o sea, Sí. es una cultura muy distinta aquí. Entonces, pues fueron como que una suma de Sí. varios factores que me llegaron al límite donde, o sea, me di cuenta de que, güey, sí soy humano, o sea, sí tengo un punto Sí. de quiebre. Sí. Y tuve muchos problemas con la espalda y los últimos 2 meses ya de irme a Juegos Olímpicos, la verdad, ni siquiera pude entrenar. Ya. Estaba tomando, pues, o sea, muchas pastillas del dolor e antiinflamatorias para siquiera poder caminar, ¿no? Poder Ya. hacer cosas de la vida diaria. O sea, levantar un vaso, ponerlo ahí, agarrar una Sí, charola. cambiarte, güey. Sí. Entonces, pues una lesión es lo que te comento. Una lesión te puede cambiar absolutamente todo. Sí. Entonces, cuando yo fui a Juegos Olímpicos, sinceramente yo ya estaba quebrado emocionalmente. Porque uno como atleta sabe cuando andas al tiro, cuando andas bien para pelearle a cualquier Sí. país, para estar dentro de los 3, o cuando simplemente no estás en tu rendimiento. Y más Entonces, tú que ya habías tocado esa versión también, ¿no? O Sí. sea, finalmente, ya que tú conoces esa versión tuya, tú dices, güey, no estoy ahí. sí. Y eso también creo que te carga. Te quería preguntar algo que se me hace bien importante, güey. ¿Qué crees que haya cambiado? Digo, entiendo el entrenamiento, güey, pero Sí. ¿qué factores claves crees que haya cambiado? Que hayas tocado este punto, güey, prime, por llamarlo de alguna manera, en tu estado físico, mental. O sea, entiendo que el cambiarte y los coaches y Sí. es otra rutina completamente diferente, pero, o sea, a ese grado, güey, o sea, o fue más la experiencia, fue más tu hambre, o sea, ¿a qué le derivarías el hecho de haber tocado ese prime? O sea, obviamente sí tiene que ver mucho como mi hambre que tenía de estar a tope. Sí, ¿Por qué? Porque, o sea, tomé la decisión de irme a Inglaterra, ¿sabes? O sea, solo, de que... partiendo de ahí, sí. sí. Entonces, o sea, obviamente para mí, si no estás dispuesto a hacer algo, o sea, no hay forma que tú lo puedas lograr. O sea, si neta tu meta no está exageradamente clara, no hay forma que puedas llegar a un nivel más alto del que ya conoces. Sí. Pero sí me dio como un choque de cultura porque empecé a ver que mucho de lo que hacen los gimnastas, o sea, aquí en México, de acuerdo a como a mí me enseñaron, era mucho,
pues entrenar a la fuerza, ¿no? Ok. Entrenar a la exigencia de tu entrenador. Y tú entrenas de acuerdo a la exigencia que tu entrenador está poniendo. Si está poniendo un nivel de exigencia de 5, pues tú entrenas a 5. Ya. Si está poniendo un nivel de exigencia de 9, pues tú entrenas a 9, ¿no? Allá es totalmente todo lo contrario. Allá es el que quiera, le das. O sea, Ya. por ejemplo, yo cuando estaba chiquito, yo tenía que pedirle permiso al entrenador para faltar al entrenamiento. Ya. Entonces, esa era mi cultura. O sea, para mí eso era lo que a mí me enseñaron. Entonces, cuando yo llego a Inglaterra y niños de 12 años le dicen al coach, oye, no voy a venir los siguientes 2 días porque voy a estudiar porque tengo exámenes. Entonces, yo escucho eso y dije... Lo van a cachetear. Sí, dije... Sí. Sí, se va. En un Aparte zape. tiene 12 años, ¿no? Sí, O sea, sí, este mocoso. entonces, yo me le quedé viendo al entrenador y la reacción del entrenador fue, ok, está bien. Pues tu Y yo decisión. dije, o Cabrón. sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cuál es la diferencia entre, o sea, esta cultura que yo conozco a esta que estoy ahorita presenciando? Y es que tiene, o sea, para mí tiene mucho sentido. O sea, si tú le exiges, y ahí capté todo en lo que te platicaba de que en el 2015, 2016 para Ujú. juegos, yo psicológicamente, emocionalmente ya me sentía muy quemado. Ya. Precisamente ahí capté mi sensación, porque yo me comparaba con la parte emocional de los gimnastas que eran selección nacional de ahí de Gran Bretaña, Ujú. y era un hambre increíble, o sea, un hambre que ya quiero ir al gimnasio y Y todo por es ellos mismos, motivación, sí. exactamente. Y yo estaba ya en otro mood, o sea, yo estaba ya a mis 25, 26, ya de salida, pues, Sí. de que Sí, queriendo ya... Sí, de que ya no puedo más, o sea, emocionalmente ya estoy súper acabado, o sea, ¿por qué? Porque esa presión de tener que hacer las cosas por compromiso, porque esa es tu responsabilidad y porque eso es lo que te toca a ti, la tenía desde los 14, entonces Ya. yo ya tenía esa presión o esa carga en mis hombros desde mis Arrastrada. 12, 14, entonces ya tenía más de 10 años yendo a entrenar y yendo a competir con una presión que ni siquiera era mía, o sea, ni Sí. siquiera me correspondía. Entonces, cuando tú dejas al gimnasta que lo haga por vocación propia o simplemente porque es una ambición del gimnasta, cuando llega el momento de meterle duro, o sea, emocionalmente primero. dice, estoy fresco, aquí es donde le tengo que meter. Ya. Entonces llegas a la misma situación, al mismo nivel, Pero con mucho menos pero desgaste. exactamente con una diferencia emocional distinta. Abismal. Tenemos una pequeña pausa comercial técnica. Pero güey, nos quedamos, digo, retomando un poquito lo que estábamos hablando, era como, ahorita platicamos también en el meantime un poco de otras cosas, como vivir estas pasiones que se convierten en cierta parte también de alguna u otra manera como estas obsesiones y lograr diferenciarlas. Y creo que quiero rescatar ahorita lo que estamos platicando tú mencionas que mucho es un tema de intuición, ¿no? Sí. ¿Tú cómo diferencias como estas cosas de decir, a lo mejor estos sacrificios ya no estoy dispuesto a hacerlos por ese objetivo porque creo que ya no valen la pena y estos sí valen la pena? O sea, digo, justo lo que platicábamos era de que es una línea muy delgada entre saber cuando hay que ser tercos y seguir adelante Sí. y seguir intentándolo a pesar de la cantidad de fracasos que tienes, o cuando ya estás entras dentro en el área de conformismo. Y lo que yo decía era es que mucho es como aprender a saber escuchar o entender como que la intuición. O sea, es mucho feeling cuando ya lo que estás haciendo es tóxico o cuando no es tóxico. Digo, lo que decimos hace rato de que la intuición para mí es como todo aquello que ya sabías que quieres hacer, pero simplemente no eras consciente de que lo necesitabas o lo que querías. Yeah. Entonces, digo, está como que confuso, ¿no? Tratar de explicarlo. O sea, es difícil. Vivirlo en zapatos ajenos. Sí, o sea, es muy, muy complicado, pero, o sea, en este caso, en mi historia lo puedo traducir a mi última, bueno, volviendo a la historia que estábamos contando de cuando fui a Inglaterra, que estaba viendo allá. Sí. Que fui a Juegos Olímpicos después de no estar emocionalmente bien y al nivel óptimo al que yo estaba. Querías llegar, sí. Pues bueno, los objetivos que yo tenía dentro del deporte pues no se lograron. O sea, yo ya sabía, pues uno como deportista ya sabes. Entonces, yo me retiré en ese entonces porque sí, emocionalmente, o sea, ya estaba súper cargado, ¿no? Más aparte de esa experiencia, pues fue como un golpe durísimo para mí. Sí.
Entonces, yo encontré, o sea, después de 2 años de retirarme de la gimnasia, encontré que yo estaba como una especie como de depresión. No significa que estaba triste, que todo el día estaba llorando. No. O sea, yo estaba, digamos, en otro rollo. Ujú. O sea, yo estaba tratando de buscar otros proyectos. Estaba en ese momento como que muy confundido de lo que realmente quería hacer. Y ahora, o sea, ya que pasaron ciertos años, encuentro que en realidad lo que estaba haciendo era, pues, estaba huyendo de un dolor muy fuerte. Ya. O sea, uno sufre y tu modo de operar en cuanto a protegerse uno mismo, pues, es alejándose un poco. Sí. Pero llega un punto en el cual ya no lo puedes evitar. O sea, Ya. ya es inevitable la sensación. Y cuando evitas algo, o sea, la vida te pone en ciertas circunstancias hasta que lo escuches, ¿no? Hasta que le pongas atención, hasta que lo puedas enfrentar. Entonces me doy cuenta que estaba deprimido. O sea, cuando la gente me preguntaba cosas de la gimnasia, me preguntaba de mi experiencia en Juegos Olímpicos, a pesar de haber tenido toda esa carrera pues exitosa, a mí me dolía muchísimo. O sea, yo sufría por dentro. O sea, obviamente yo no lo hacía notar. Cuando me preguntaban, pues yo amablemente y con una sonrisa les contaba la experiencia y todo, pero realmente yo sufría demasiado. O sea, yo prefería que no me preguntaran nada, no me podía ver ni siquiera en fotos relacionadas a la gimnasia, no podía verme en videos. Entonces dije, ok, algo mal está pasando. O sea, algo dentro de mí está sucediendo que no es posible que algo que le dediqué tanto, que me dio demasiado, pueda tener una relación enfermiza y tóxica con ella. Sí. Entonces, ahí yo decido de que la locura de decir la única manera de yo sanar todo esto, porque este es mi proceso y cada uno tiene sus formas de sanar. Entonces, para mí la forma de sanar, la forma de enfrentar esto y superar era yendo a otros Juegos Olímpicos. Irónicamente. Entonces, sí. Entonces, ahí es donde viene la línea delgada que tú dices. Ok, o sea, o te estás obsesionando Empujando. con algo ya tóxico, o realmente si es algo que tienes que hacer, o si no tomas acción es conformismo, ¿no? Para Sí. mí era súper claro. O sea, yo me puse en una situación ahí medio me terapié psicológicamente y dije, esto para mí tiene que ser vida o muerte. O sea, si yo no lo logro, nunca voy a ser feliz. Ya. Porque siempre voy a tener esto en mi cabeza. Y descubres, pues, tus miedos más grandes, ¿no? Para mí, mi miedo más grande es vivir una vida infeliz. Vivir Sí. una vida llena de arrepentimiento. O una vida con ese pensamiento de que, chale, o sea, le pude haber metido más. O lo pude haber intentado una vez más, aunque sea para descubrir qué hubiera pasado exactamente. Sí. Entonces, para mí, vivir así o tener una vida así es como que mi miedo más fuerte. Y decido pues aventarme otro ciclo olímpico con la intención de sanar y enfrentar todo el daño que había tenido en la gimnasia, sanarlo para yo poder cerrar ciclo y poder darme la oportunidad pues de ser feliz. Sí. Entonces, ahí es donde mi intuición me decía, güey, tienes que enfrentarlo. O sea, y no hay de otra. O sea, esto no es opción. Sí. Es sí o sí lo logras. Eso es lo que para mí, mi mensaje más transparente que venía desde lo más profundo de mi ser. O sea, ese mensajito, esa voz que no sabemos de dónde sale, pero Sí. que ya sabe absolutamente todo lo que necesitas y todo lo que quieres, sin yo conscientemente, o sea, Procesarlo, claro. procesarlo. O sea, eso para mí es la intuición. Ya. Entonces, pues seguí la locura. Incluso lo platiqué con personas cercanas. Me recuerdo muy bien mi médico, que fue de muchos años, que me decía, o sea, pues que no Sí, ya lo no hagas. es. O sea, tienes 26 años, te retiraste y ahora tienes 28 años en este momento, 2 años sin hacer nada y quieres volver a 1 año y pasadito para clasificar a Juegos Olímpicos. O sea, lo que quieres hacer es una locura y va a ser un proceso muy doloroso. Porque, pues, todas las lesiones que tú tenías es como reabrirlas, Claro. no sé si es lo correcto. Sí. Pero, pues, es otra vez trabajar con ellas. Todas las micro fracturas que tenías en las muñecas, hombros, rodillas, tobillos, lo que sea, tienes que volverlas a romper porque ya hay una fibrosis. Y ese proceso, pues, es Mucho más doloroso. súper doloroso. Entonces, para mí fue muy claro, ¿no? O sea, es algo que tengo que hacer. No tengo opción. O sea, me puse en una situación donde no tenía opción más que lograrlo.
¿Por qué? Porque para mí jugaba algo mucho más importante, que era mi tranquilidad, una conciencia tranquila, una conciencia sana, una relación con la gimnasia saludable que me dejara ser feliz en otros proyectos. Sí. O sea, imagínate si Si no cerrabas ese ciclo. Si no cerraba ese ciclo, exactamente. O sea, todo incluso se puede traducir o se puede pasar en áreas que son importantes de mi integridad, ¿no? O sea, Sí. familiares, amorosas, matrimonio, amistades. O sea, era algo que se tenía que hacer. Y más cuando es algo que le dedicas tantos años, entre más lo haces, más complicado cerrarlo, más complicado Claro. dejarlo ir. Y pues no tuve opción. Y un día, güey, con mi entrenador, con el coach, Después de 2 años. después de 2 años, le digo, ¿qué onda? 3. Oye, pues me entrenas porque quiero otros Juegos Olímpicos. Literal, o sea, no sé en realidad qué le pasó por la cabeza. Obviamente no me dijo nada, me dijo, pues órale, ¿no? Okay. Pero yo me puedo imaginar las cosas que pudieron haber pasado, como, güey, otra vez ya va a empezar cursos. Sí, que le va a dar un mes o algo por el Sí, estilo. y la realidad es que nadie me creía también, o sea, en la gimnasia mexicana nadie, o sea, todo el mundo pensaba que es puro Sí, por show. show exactamente, ¿no? Pero nadie sabía la batalla que yo estaba peleando internamente, o sea, nadie sabía lo que realmente estaba sucediendo dentro de mí. Y nunca lo externé, más que con las personas más cercanas, de por qué lo estaba haciendo. Entonces, nadie realmente entendía. Y es cuando siempre les doy el consejo de que, o sea, vale madre si la gente te entiende por qué vas a hacer algo. La única persona que necesita estar clara o que necesita saber por qué lo vas a hacer eres tú. Claro. O sea, si tú platicas y dices por qué vas a hacer algo, la gente, pues, no es su responsabilidad de entenderlo. O sea, al contrario, a lo mejor lo critican. O sea, al principio te van a tomar como loco, ¿no? Pero ya después esa locura se vuelve admiración. Entonces, para mí estaba súper claro lo que tenía que hacer. Y pues, oh sorpresa, o sea, el primer día me doy cuenta que ni siquiera puedo hacer una parada de manos. O sea, las muñecas estaban bloqueadas. O sea, me dolían un buen. O sea, y ya contrarreloj, o sea. Contrarreloj totalmente. Sí. Entonces, pues lo único que hice es literal irme día por día, ¿no? O sea, un triunfo a la vez. Sí. Si un día nomás pude hacer un segundo en parada de manos, al día siguiente tenía que hacer 2. Y luego al día siguiente 3. Y así me fui con metas súper pequeñas. Y es cuando digo y comparto mucho el hecho de que si tú quieres lograr algo en la vida, solamente dedícate a obtener un triunfo cada día. Independientemente si andas bien, si andas mal, si andas más o menos, si andas triste, lo que sea, trata de obtener por lo menos una pequeña victoria. Claro. Una victoria que te acerque, aunque sea un poquito más a tu... Que te empuje el segundo día, a tu ¿no? meta, exactamente. Y al final del año, si tú acumulas una victoria al día, pues vas a tener alrededor de 365 victorias. Sí. Y no ocupas 365 victorias para poder lograr algo importante. O sea, Claro. quizás hasta ocupes menos. Sí. Entonces, eso fue mi enfoque. Y a veces, o sea, me levantaba y yo ya sabía que era un estilo de vida que ya no quería. O sea, Sí. me levantaba y tenía que hablar conmigo, o sea, como si yo fuera otro ser. Sí. De decir de que, Daniel, o sea, yo sé que estás sufriendo. O sea, le tenía que hablar a mi cuerpo. O sea, yo sé que estás sufriendo, yo sé que te estoy sometiendo a otro proceso súper difícil. Yo sé que te estoy lastimando. Yo sé que te estoy forzando a algo que a lo mejor ya no quieres hacer. Sí. Pero esto es por el resto de tu felicidad. Ese era mi lenguaje, o sea, esa era mi mentalidad. Yeah. Y cuando lo pones en esa escala de tu felicidad, cuando lo pones en esa escala de que es algo interno, es algo por ti, que te va a dar la oportunidad de vivir de este punto en adelante, como siempre has querido hacerlo, en realidad, o sea, tu motivación se eleva a un nivel que no lo explicas. Sí. Oye, güey, antes de que... Porque quiero también continuar con esto, pero quiero hacer una analogía. No sé si lo habías pensado, pero creo que a lo mejor no dimensionamos lo difícil que es volver a empezar de cero, güey. ¿Sabes? Sí. Y lo voy a hacer como... Cada quien a su escala lo puede hacer, pero... por ejemplo, güey, yo ahorita estoy entrenando box, falto una semana y una semana es suficiente para un deporte que es exigente, una semana es suficiente para que no te sientes igual. Sí. O sea, 2 años, brother, o sea, yo he estado retiradísimo, güey. Sí, no, O yo sea, ya estaba en o sea, otro mood completamente. Tú ya estás de comentarista, güey, o sea, Sí. ya, o sea, literal. Entonces,
O sea, por ejemplo, a mí me pasa seguido, güey, que me cuesta mucho, por ejemplo, irme de vacaciones. Porque cuando intento regresar a la rutina me frustra mucho el no estar en el nivel que ya vivías, ¿no, güey? Y cabrón, o sea, me puedo imaginar, o sea, literalmente de tener este nivel de élite, porque no se puede llamar de otra manera, que también te exige siempre estar dándolo todo. O sea, en muchos sentidos empezar literalmente de cero, güey. O sea, hay gente que no tiene esa, no sé llamarlo, es a veces medio humildad, porque en parte es el hecho de también decir de que, oye, güey, pues voy a volver a empezar. Aunque yo ya fui Daniel de 2 Juegos Olímpicos y todo este proceso y toda esa historia y demás, ya eso ya no importa. Sure. O sea, y ahora es volver a iniciar. O sea, entiendo que era como esta batalla al día a día, pero ¿alguna vez lo pensaste así, güey, de lo difícil que iba a ser el regreso? ¿O era de que, güey, antes de pensarlo y... Justo era eso. O sea, no puedo darle poder a esos pensamientos. Era, me voy como si no supiera nada. Sí. Hacia ahí nomás. Porque entre más me detenía a interactuar con esos Más pensamientos... sentido hacía que no continuaras. Exactamente. Sí. Entonces, o sea, era como una actitud entre me hago menso. Sí, fingir demencia. Ignoro todas esas cosas que son reales. Sí, güey. Y me enfoco únicamente en las posibilidades. No tanto como que en la estadística de si se puede o no, realidad, pues. sí. Exacto. Entonces, así fue. Y sí, o sea, sí fue muy complicado porque... Y de repente sí, era imposible no entrar en frustración. Sí. Porque yo recordaba mi cuerpo cuando era 1 del continente, 5º olímpico, 2 del mundo, nacional deporte. Sí. O sea, yo recordaba mi fuerza... O sea, tu Claro. memoria, mi memoria muscular era esa versión. Sí. Y Colocarlo lo que yo estoy viviendo ahorita, haz de cuenta que me hubieran puesto en otro cuerpo. Ya. Cabrón. Y fue muy complicado. Aparte de que en los años anteriores, después de Juegos del 2016, México nomás clasificó para que un gimnasta fuera a Juegos Olímpicos. Nomás un gimnasta había una oportunidad para que solamente uno pudiera pelear la plaza en el Mundial. Ya. Entonces, no solamente todo eso que yo estaba viendo internamente, sino era pelear el lugar contra morritos de 19, 20 años Sí. que están entrenando como perros, o sea... Y el único lugar. Y el único lugar, solamente había uno. Solamente uno de todos nosotros podía pelear ese lugar. Ya. Entonces, imagínate todo lo que yo estaba pasando de que, güey, este cuerpo no es mío. O sea, antes con esta cantidad de fuerza aplicada yo podía hacer lo que quisiera y ahora me está costando el doble, el triple, no me recupero. Sí. O sea, haz de cuenta que me tuve que adaptar a una nueva forma de entrenamiento. Ya. Bien distinta. Y más aparte yo veía a todos los demás y decía, bestia, o sea, le están dando como perros. Sí. Y ahí entendí de que, ok, que tengo mi favor, que lo tengo que explotar al máximo, mi maestría deportiva. Sí. Mientras ellos le dan 15, 20 veces, yo con 1 vez, 2 veces máximo, cumplo mi objetivo. Sí. Entonces, de hecho, llegó un momento en el cual ya todos los de la selección, o sea, de 20, 22 años, se reían de mí porque los miércoles o los jueves era un entrenamiento de carga baja. Ajá. Y ellos hacían de que aparatos y fuerza y lo que demás. Y yo solamente iba, me sentaba en el piso, estiraba y me acostaba y nomás los veía así, literal. Ya nomás me veían y decían... güey. El viejito, güey. Sí, güey. Pero yo decía, es que si... O sea, yo lo hacía porque si ese día no lo ocupaba full, o sea, de descanso y recuperación, al día siguiente ya no podía. Ya. O sea, mi proceso inflamatorio no se recuperaba y no podía dar los aparatos. Entonces, yo tenía una cantidad limitada de entrenamiento, una cantidad limitada de pasadas por aparato. Ya. Entonces, Tienes que ser todavía más inteligente en cómo las mi utilizabas. enfoque exactamente era ser súper inteligente, muy sabio, a saber cuándo escuchar mi cuerpo, saber cuándo presionarlo para que pudiera trabajar un poquito más fuerte y saber y entender cuando no hay. O sea, cuando no traigo nada, no traigo nada. Sí. Y una lesión a esa edad para mí era la muerte. ¿Por qué? Porque ya antes, la verdad es de que competí muchas veces con fracturas y dedos dislocados y hombros. O sea, y la verdad es que te vale madre si te avientas a matar y al día siguiente estás como si nada. Ya a esa edad... No, si te puedes. Ya es diferente. O sea, te empiezas a ser un poquito más consciente de tu cuerpo, claro, y que pues te puedes quebrar. Sí. Y si te quiebras...
ya no hay vuelta. O sea, Sí. la verdad que ya no puede regresar. Ya no puede hacer lo que antes podías hacer. Sí. Entonces, yo me convertí como una persona muy sabia de mi cuerpo. Y a veces llegaba yo con el coach y le decía... Esto no se va a armar. hoy no. Sí. Sí, le decía, hoy no. Hoy no traigo nada. Y él entendía. O sea, porque él de hecho, fuimos compañeros de selección nacional. Ya, güey. Entonces, el proceso lo entendía. O sea, cuando no traía nada, él lo entendía perfectamente. Entonces, lo que le decía, hoy no traigo nada, pero mañana yo pienso que sí. Y llegaba y, o sea, la verdad, como perro. O sea, hacía todo lo que tenía que hacer Sí. y extra y... Como pum. compensabas. Exacto. Entonces, empecé a ser súper sabio y un maestro de escucharme, de entenderme y saber cómo jugar con mis rendimientos para poder llegar bien el día de la competencia. Y Sí. y de hecho, pues muchas veces ya al final, casi, pues el entrenamiento pues lo dirigía a uno mismo, ¿no? O sea, el coach era de que ese es el programa, pero tú dime Adáptalo a lo cómo que- te sientes, cómo vas. No, voy a hacer esto, el otro, ahora le va. Y así fue como yo me fui preparando hasta llegar pues a Juegos Olímpicos. Que la historia está, o sea, para mí, el proceso de llegar a esos Juegos Olímpicos, que fue el más difícil, o sea, de todos los procesos que yo tuve, o sea, fue lo que yo tenía que vivir. Y no hubo Ya. pruebas más importantes como que ese era el camino que yo tenía que hacer. Ya. Y para mí la prueba que me puso todo en claro fue... Yo en el 2007, yo tenía 17 años, tuvimos el Campeonato del Mundo en Stuttgart, Alemania, en la arena, la Mercedes-Benz. Competí por falta de madurez, o sea, yo tenía 17 años, ¿no? No clasifiqué a Juegos Olímpicos, me deprimí, para mí fue un golpe súper duro y pues bueno, casi yo me retiro, ¿no? Mis Ya. papás fueron los que me dijeron de como que inténtalo un año más, a ver qué pasa y todo eso, y bueno, está bien, y bueno, y me quedé al final, pero para mí fue como... una herida súper fuerte. Yo creo que de las más fuertes que yo tuve. Ya. Y justo en el 2019, el campeonato del mundo me entero, Stuttgart, Alemania, En la misma arena. en la misma arena. O sea, exactamente. O sea, dentro de la arena hay varios gimnasios, ¿no? Varias Ya. áreas. En la misma área. O sea, todo lo mismo. Y dije, ok. Es como revivir esos Sí. demonios, sí. O sea, aquí es donde tengo que estar. Y tengo que enfrentarlo. Y fue la competencia más complicada mentalmente, pero fue la que me dio más recompensa al final. Porque primer aparato, barra fija. Yo siempre le había tenido mucho miedo a la barra. O sea, siempre para mí fue un aparato que o sea, le Sí, tenía mucho pavor. respeto, Sí, le tenía mucho respeto. Cada vez que iba a hacer barra fija era como que, o sea, era un rollo. O sea, me ponían muy nervioso porque yo de chiquito tuve un accidente. Hice una salida y me perdí en el aire y caí de cabeza y eso me traumó, pues. Ya. Entonces, primer aparato, me caigo en barra fija. O sea, ya de ahí, ya voy un punto abajo de todos los demás que quieren clasificar a juegos. Y dije, chale, o sea, lo único que pude pensar es, o sea, güey, todo lo que pasaste para estar en este nivel, Ya. ni de pedo te vas a quebrar psicológicamente ni emocional. Sí. Le vamos a dar a tope, Todo lo que o sea, queda. vamos a dejar absolutamente todo. Y si no llego a clasificar, quiero irme con una mentalidad de que hice todo lo que pude y todo lo que está en mis manos para clasificar. Sí. Esa es la única paz que puedo yo tener al final. Y haz de cuenta que... O sea, yo vi la cara del coach como que fuck. Sí, se cayó. Sí, y o sea, a nivel mundial tener un error Sí, de ese tipo, sí, claro. es garrafal. O sea, Sí. es muy complicado. Entonces, pues esa fue mi mentalidad. O sea, me quité los guantes, iba después ahí a piso y dije, va. O sea, esto se acaba hasta que se acaba. Y me acordé mucho de una frase, una conferencia, no recuerdo quién era, que dice, "It's not over until I win". Entonces, esa fue la frase para mí. Dice, esto no se acaba hasta que yo gane. Pasaron todos los aparatos. Sí, hice una competencia como quería, sinceramente. A excepción del comienzo. Claro. Pero para mí yo lo acepté como un reto. Sí. O sea, de repente... Como parte del camino. Sí, de repente te das cuenta de que en realidad sí es 10% menos de lo que te sucede y 90% de cómo agarras ¿Cómo reaccionas? ese acontecimiento y cómo lo usas a tu favor o dejas que te pegue en tu contra, ¿no? Sí. Entonces, para mí fue como una prueba de qué tanto realmente quería clasificar a juegos. Entonces, empecé a tomar todo de una manera positiva y haz de cuenta que te pones en un mood donde estás en la zona y no hay nada que te pueda quebrar.
Entonces, y aparte, pues yo estaba jugando, o sea, para mí era algo muy importante. O sea, Sí, para otra eran persona los puede últimos. simplemente una clasificar a Juegos Olímpicos, una competencia más. Para mí era jugar con mi felicidad, o sea, jugar con la oportunidad de yo poder ser feliz de aquí en adelante. Después de haber pasado Exacto. 2 años de entrenamiento, Exacto. los peores Sí, probablemente los de tu vida. peores, sí. Entonces, para mí era demasiado. Sí. Obviamente, manejar todo eso fue un trabajo intenso psicológico. Sí. Porque a veces cuando quieres algo demasiado, es cuando tu desempeño es el peor. Sí. Entonces, en realidad sí es un buen de trabajo psicológico para poder dominar la urgencia emocional Sí. de querer lograr esto, porque de aquí dependía mi felicidad. Tanto la exigencia que el mismo deporte tiene, más el formato competitivo de que one shot, esa es tu única oportunidad. Y si no la aprovechas ahorita, Ya no hay otra. ya no hay otra. Y yo sabía que eran mis últimos Juegos Olímpicos. O sea, mi cuerpo me Sí, decía. claro. O sea, por más que yo le quisiera exigir, yo sabía que mi cuerpo ya no tenía... Para esperar otros. Ya no tenía para otro más. Sí, ya no tenía más para otro ciclo. O sea, en realidad mi cuerpo yo lo llevé al límite y lo conozco muy bien. Psicológicamente, o sea, ya sentía que estaba como que en las últimas. Sí. Y físicamente también ya sentía, o sea, que mi cuerpo estaba así a punto de romper. O sea, ya. Entonces, para mí era como que vida o muerte esa competencia. Y bueno, al final salió mi nombre en la lista de clasificados y para mí fue... Un relief, cabrón. Sí, fue como por dentro, o sea, de cuenta de empezar a respirar mucho más fácil, me sentí mucho más ligerito. De cuenta como si de repente todos los fantasmas de mi mente, de mi cuerpo, de mi corazón, de mi alma, o sea, se fueron. Y no sé, vives las cosas de una manera bien distinta. O sea, y ahí la verdad es que lo único que me importaba era, o sea, yo estar sano, yo estar bien. Claro. Y al día siguiente, cuando me levanté y me vi al espejo, haz de cuenta que todo cambió. Incluso mis facciones, o sea, yo veo fotos de cuando estaba en plena preparación y yo tenía, o sea, tenía ojeras, o sea, mi cara era súper desgastada, mi cara era como muy maltratada, pero no maltratada de la piel, sino Claro. de que los gestos y la esencia que yo transmitía era una persona que realmente la estaba Sufriendo de sufriendo todos lados. muy cañón. Entonces es bien curioso, o sea, yo comparo fotos ahorita, siendo como, digo, más grande que en ese proceso, y me veo mucho más joven ahorita Ya. que en ese entonces. O sea, mis gestos son mucho más naturales, incluso la mirada totalmente cambia, o sea, Sí, la energía, todo, güey. todo cambia. O sea, es súper mágico esa parte de cuando una persona se siente realmente contenta, satisfecha, sí, con uno mismo. Y algo súper importante, orgulloso u orgullosa. Cuando una persona se siente orgullosa de uno mismo, es el mejor regalo que uno se puede dar. Oye, y antes de cerrar como con este tercer ciclo olímpico que fue en Tokio, creo que hay un dato muy importante que es el tema pandemia, güey. Sí. Porque estaba programado para el 2020. 2020, correcto. Y siempre tú dijiste ahorita que son normalmente en julio, agostos, más Sí. o menos. Pega pandemia en marzo, si no lo estoy fallando al mes. Sí. Y decir, güey, tengo que estirar hasta no sé cuándo. Curiosamente, para mí fue todo lo contrario. Ya te cayó como que Me cayó anillo al dedo. ese tiempo extra para prepararte. Sí, porque yo terminé el mundial muy mal de los hombros. Ya. Terminé muy mal. Y acuérdate que, o sea, dentro de lo que te conté, 2 meses antes de ese mundial tuve Juegos Panamericanos. Sí. Donde se me desprendió la cápsula Sí. y tuve SLAP grado 2. Era cirugía. Entonces, yo terminé, o sea, el último aparato que fue paralelas. Sí. Y los 2 hombros, o sea, yo sentí como los 2 hombros me tronaron en el penúltimo elemento. Me tronaron, o sea, horrible. Y yo dije, o sea, dije... Hasta aquí ya. Sí, hasta aquí llegué. Terminé la rutina, lo que sea. Y sí, o sea, al terminar yo la competencia no podía levantar los hombros, me dolían muchísimo. Y cuando cae pandemia, para mí fue un alivio. Porque me dio mucho tiempo de sanar.
Ya. Entonces, cuando ya todo se activa, pues yo ya, ¿cuánto duró la pandemia? ¿Unos 6, 8 meses? Sí, digo, yo Bueno, creo que Juegos Olímpicos fue las primeras cosas que se Sí, reactivó. pero bueno, nosotros sí pudimos regresar al gimnasio. Sí, O sea, entonces nomás estuvimos como de 2 a 4 meses estuvimos encerrados en casa. sí. Pero esos 2, 4 meses que tuvimos de descanso, para mí fueron... Reposo full. Sí, más aparte, porque el mundial fue me parece que en noviembre, octubre, noviembre. Entonces tuve todavía noviembre, diciembre y todo el resto, antes de empezar pandemia, tuve todavía ese tiempo de recuperación, de terapia. Para mí me cayó súper bien, Ya. porque yo creo que mi cuerpo no hubiera aguantado, o sea, luego después del mundial, otra vez El desgaste. El desgaste, sí, físico, no hubiera aguantado. Ya. Sí, terminé muy, muy tocado. Entonces, o sea, en Se realidad acomodó. mi cuerpo, o sea, sí estaba al límite. O sea, yo sí lo sentía. Ya. Sí lo sentía. Pero, o sea, mi mente era de que si lo Sí, tengo sí, que sí. sacrificar, lo voy a No, sacrificar. y después de lo de Stuttgart, o sea, creo que ya después de ese voto de confianza del destino, Sí. por decirlo, o a quien tú le llames y reces, Sí. dices, güey, o sea, llegas a como llegues, ¿verdad? Llega, sí, o sea, ahí no era opción. Era, Sí. voy a llegar a como tenga que llegar, pero voy a llegar. Sí. La única diferencia es, digo, la pandemia me dio la oportunidad de llegar Más pues, competitivo. sin tantos dolores. O sea, que eso fue la única diferencia, pero... Y el proceso fue un poquito más tranquilo. Ya. Pero igual, o sea, todo eso fue una Se vivió experiencia... muy diferente, ¿verdad? Tokio, o sea, Sí, no con había todos los público. protocolos. Sí. No había público. Todos los días teníamos que hacer pruebas. Sí. No podíamos salir de la vía olímpica. Si salías, pues prácticamente te Estabas regresaban a tu fuera, país. sí. Sí. O sea, habías competido o no, de regreso, te expulsaban. Y era entendible, ¿no? Porque pues estábamos en medio de Plena una pandemia pandemia. todavía. Entonces, pero sí, yo creo que fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. No se lo recomiendo a nadie. Por eso doy siempre el consejo de sigue tu propia definición de éxito. Porque al final de cuentas, lo que a mí me sucedió, pues adopté la presión que me pusieron desde chiquito. Digo, a los 12, 14 años no sabes absolutamente Sí. nada. O sea, no sabes identificar si algo está bien o algo está mal. Si alguien mayor te dice que hagas esto, pues, o sea, simplemente lo haces. Sí. Entonces, tampoco nos enseñan mucho a cuestionarnos en la escuela. Sí. Entonces... Menos a esa edad. Sí. Y, pues, bueno, yo adopté esa carga. La convertí como en mi definición de éxito, de que tengo que hacer esto para ser exitoso. Y me llevó, pues, a un lugar donde sí obtuve todas las cosas externas que uno siempre quiere. Me convertí en una figura importante en el mundo de la gimnasia. Pero, pues, faltaba un ingrediente importante, ¿no? Clave. Exacto. Entonces, yo tuve que regresar a vivir todo ese proceso para poder recuperar ese ingrediente que estaba ausente durante tantos años de mi vida. Y por eso digo, o sea, es un proceso súper bonito, que no me arrepiento absolutamente de nada lo que viví. O sea, creo que todo lo que viví tiene un propósito y lo viví al 100. Entendí todas las herramientas, digo, en todas las lecciones que me mandaron las entendí. Obtuve todas las herramientas necesarias para poder contar esta historia y evitar que otra persona caiga en esa trampa, ¿no? Sí. Que ahorita, pues, estamos súper expuestos, ¿no? Creo que somos una generación súper vulnerable Sí, güey. a adquirir cualquier definición de éxito que se nos ponen. Y Confundirla, claro. Y más porque tenemos acceso o sea, al mundo literal Sí. desde muy temprana edad, güey. Muy, muy temprana edad. Y creo que vamos a hablar bien tíos aquí con el tema de las redes sociales, son muy peligrosas. Pero no, generalmente sí. Y creo que todos hemos caído en micro hábitos o a veces hábitos más complejos que apropias a partir de lo que ves. Y finalmente estamos en una realidad muy distorsionada Son- a lo que ellos están viviendo hacia nosotros. Digo, nunca sabemos, a lo mejor, este caso de éxito que vemos a veces en redes sociales, capaz es meramente un personaje, güey, Claro. o una faceta. Que ha sucedido, sí ha sucedido. Y sucederá. Sí, o muchas veces lo que tú dices, o sea, lo que pueden compartir es solamente una pequeñísima fracción de toda una vida completa. O sea, Sí. es un momento de millones de momentos. Sí. Pero pues creemos o nos hacen pensar que pues su estilo de vida es de esa manera o de tal manera. Entonces, sí, estamos súper expuestos, estamos muy vulnerables y sí tenemos que tener como que... Aprender a diferenciar. Sí. Sí, ser más cuidadosos. Pues, brother, se nos fue aquí producción ya, dormidos. Nos está cortando, ¿no? Oye, brother, pues primero que nada, agradecerte demasiado el tiempo de estar por acá. Me gustaría no cerrar sin antes que
que nos platicaras, porque yo también ya lo sé, pero digo, no sé si lo puedes platicar ya, No sé, ¿qué rollo? del proyecto que tienes en mente para cierre de año. ¿Qué tan, pues nos puedes dar a lo mejor un spoiler o que van a estar más presentes en tus conferencias, que eso sí, creo que sí podemos hablar. Claro. Esto Yo sí, decía, ¿qué después de proyecto? todos. Sí. Es que son varios, pero sí. Sí, viene un proyecto, la neta, que me emociona muchísimo porque ya he tenido muchos años tratando de sacarlo. Es un libro. Y lo único que puedo decir o que me gustaría decir es de que pues no es una historia bonita, no es una historia Idealizada. enchulada, Sí. donde la hacemos aspiracional, donde suena todo bonito, sino es realmente lo que yo viví, o sea, la cruda realidad de muchas cosas dentro del camino, ¿no? De una vida, en este caso, que podemos definir o, digo, de mi definición como éxito como ser humano y todo lo que encontré. Y está muy ad hoc y está muy adaptado a esta generación, a que la gente lo escuche para estos tiempos. ¿Por qué? Porque yo lo viví, lo vivo, lo aprendí, lo pasé, lo superé, sufrí, tropecé, caí, me raspé, celebré todo. Sí. Y gracias al camino que contamos en esta pequeña plática, pues me dio la oportunidad de tener muchas armas, pues para poder aprender un buen de cosas, ¿no? Sí. Que al final de cuentas todo viene de la siguiente pregunta. O sea, ese libro está alrededor de lo siguiente. ¿Qué me hubiera gustado a mí que me dijeran cuando yo estaba más morro? Que hubiera sido totalmente la diferencia. Y de repente cuando hablas con alguien, pues creo que las pláticas más fregonas no son las bonitas. Las que, yo hice esto y gané esto. No. Creo que las pláticas, las más chingonas son las que te dicen, güey, esto es así. Sí, tuve que pasar por esto. Claro. Esto, o sea, esto que quieres, ok, conlleva esto, ¿no? Sí. Tiene sus pros, tiene sus contras, pero para llegar a esto, tienes que hacer todo esto. Sí. Esos para mí siempre han sido las mejores pláticas. Entonces, este libro se trata puramente de eso. No hablar de mi historia de vida, porque mi historia de vida no es lo principal, no es el tema principal. Ni siquiera es una autobiografía, porque mucha gente me pregunta, ¿no? Si voy a sacar un libro y si lo saco es de mi autobiografía. No creo tanto en las autobiografías. Creo que si ahora menos, si te metes a mi Instagram o te metes a Google y pones Daniel Corral, ahí puedes saber qué es lo que hice como deportista, ¿no? Sí. Pero las historias, las herramientas, las lecciones, las crudas realidades y los golpes de la vida que de repente te dan, eso sí, nadie te lo puede contar más que la persona propia, y todo eso está plasmado en ese libro. Y creo que es un libro que tiene intención de abrir ojos, de que la gente empiece a cuestionarse de muchas cosas. Sí. Y empezar a ver, digamos, que el mundo y la vida de una manera muy, muy distinta. Qué chingón. ¿En qué fechas podemos adelantar? ¿Qué fechas tentativamente? Tentativamente noviembre. Ok. La neta soy súper exigente con los proyectos que voy a hacer, que hago, la neta. O sea, y entonces quiero que todo quede súper bien, creo que todo, no perfecto, pero excelente. Lo más cercano, sí. Sí, el filtro de calidad para mí es la excelencia. Sí. Si todo sale bien y no me pongo necio, noviembre. Noviembre. Sí. Va, pues, güey, seguramente lo estarás compartiendo en tus redes, entonces, yo personalmente también me intrigo mucho porque hemos hablado en diferentes ocasiones. Por ejemplo, cuando estuvimos en Ciudad de México nos tocó también como que abordar más estos puntos. Y, güey, la neta creo que la cantidad de historias que tienes detrás hacia tu carrera deportiva ligada a lo personal, güey, hay mucho valor en eso, ¿sabes? Entonces, desde adentro, güey, también decirte que te va a ir muy cabrón, estoy seguro. Mucho éxito con el proyecto, güey. Me emociona también mucho que lo saques. Por acá también lo vamos a estar compartiendo. Y, brother, de nuevo, muchas gracias por venir. No, hombre, al contrario, ya hacía falta la el cacho. Sí, lo hicimos público, hombre. El cacho, pero bueno. Así tocó esta vez. Y pues bueno, de entrada también agradecerles a todos los que nos escucharon hasta acá. Producción también, ya les vi las ojeras. Ya no va a estar así como que, güey, ¿cuándo va a parar de hablar? Sí, ya están viendo el reloj. Gracias por escucharnos de nuevo. Esperemos estar de regreso más continuamente con ustedes. Una promesa que hacemos aquí en público. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Venga, bro. Un placer.